hacer en internet que sin agua. Es cierto, es cierto. Bueno, ya empezamos nuestra grabación entonces. Esta sesión va a quedar grabada por si alguno la quiere ver posteriormente. Y quiero darles hoy la bienvenida a todos a nuestra nueva feria de vivienda. Ya habíamos hecho una de esta manera el año pasado. Nos fue muy bien, Leo, en esa feria de vivienda y pues hoy este año queríamos repetir también esta oportunidad de estar con ustedes. Hoy estamos con Vecindario, que es nuestro aliado y con el que hemos venido trabajando todos estos temas. Y me alegra mucho saber que es un tema que hoy nos convoca y que veo que hay tanta acogida en el tema y eso de verdad nos pone súper contentos porque nosotros en el fondo lo que buscamos es hacerles a ustedes un acompañamiento con las mejores digamos que temas, con información, con conocimiento y pues con todos los productos obviamente que en el fondo tenemos para ustedes. Ustedes saben que aquí estamos para brindarles todo el servicio y bueno, hoy estamos con Leonardo de Vecindario y vamos a hablar, yo quería empezar pues como esta feria de vivienda hablando de esa inversión de vivienda en estos tiempos de incertidumbre que sabemos que todos estamos pasando y que no es pues como un secreto para nadie que, que hay como esa sensación en el ambiente. Y los temas de vivienda, todos sabemos que no es como ir a comprar zapatos, ¿cierto? Que uno va, se antoja y pues seguramente sale hasta con ellos puestos. Pues el tema de vivienda es un tema que hay que pensarlo muy bien, que uno investiga, que uno va y busca, que hágase acuerdos familiares, porque entendemos también que muchas veces la vivienda o la compra de vivienda viene de acuerdos familiares. Entonces, hoy queríamos empezar con esta charla de que nos contaras un poquito, Leonardo, desde la experiencia de ustedes, desde la perspectiva del sector inmobiliario, cómo ven, digamos que el tema de vivienda para este nuevo inicio, porque yo creo que es un nuevo inicio para todos, y cómo está viendo entonces ese sector, todo el contexto en el que estamos, como para iniciar, porque luego vamos a hablar también un poquito de Así es. adecuar también mitos de la compra de vivienda en Colombia y adicionalmente vamos a tocar un poquito el tema de la plataforma, que no sé si ya tuvieron la oportunidad de ingresar a la página, que les pusimos el linkcito incluso el viernes para que ustedes lo pusieran. Si no, ahorita vuelvo y se los pongo en el chat para que ustedes ingresen y naveguen la plataforma de vecindario. Ahí van a encontrar muchos proyectos que ellos tienen y además yo sé que en esta feria se van a sorprender porque hay unos descuentos especiales que Vecindario trae para nosotros y se los estaremos contando. Entonces, Leo, bienvenido y muchísimas gracias por este nuevo espacio que ustedes nos dan. Aleja, feliz de estar nuevamente con ustedes, gracias por la invitación, nos encanta pues compartir nuestro conocimiento, nuestra perspectiva de esta transición que sin lugar a dudas nos encontramos en un momento de incertidumbre, pero dicen muchos expertos que antes estos son los momentos ideales pues para comprar y más sobre todo en inversiones tan seguras como lo es la finca raíz, que es una inversión que está respaldada a través de los ladrillos, a través de la tierra, que tiene digamos bajos efectos de volatilidad, que como pues cualquier inversión tiene sus riesgos, pero hoy nos vamos a dar cuenta que realmente hay un montón de condiciones que favorecen pues como tal la compra de vivienda en este momento. Y pues ya digamos para resolver tu duda puntualmente, Aleja, me gustaría pues compartirles pantalla, me confirmas por favor si ya la estamos viendo, ¿Sí? y ¿Listo? empezar pues como con esta línea de tiempo, y es que si uno ve a Colombia en retrospectiva, nunca se pudo comprar vivienda ni invertir en propiedad raíz. Entonces, si uno ve pues el 2022, en este momento que nos encontramos con la incertidumbre política, las tasas de inflación, las cifras de desempleo, la TRM, si nos devolvemos al 2020, pues que estábamos en el tema pues del aislamiento, el COVID, un claro decrecimiento económico, un claro aumento en el desempleo, incluso en el 2020 y en el 2022 las cifras que llevamos son de retos y hemos logrado cifras históricas en la comercialización de vivienda, pero si nos seguimos devolviendo en el 2018, pues entonces iba a llegar al Senado de las FARC, había una crisis financiera mundial, también nuevamente un cambio de gobierno, y de ahí para atrás en el 2014 tuvimos el acuerdo de paz, que también generaba un montón de incertidumbre, en el 2010 estábamos en un conflicto armado frontal, pues el tema de la extorsión, el narcotráfico, la corrupción, unas tasas de interés que eran absurdamente costosas, y pues en el 2000, quienes están más viejitos y tienen más años, las crisis del UPAC, pues que fue una crisis del sector inmobiliario súper tesa, y en los 90 pues tuvimos todo el tema de la apertura económica que también generó un impacto grande, pues como tal,
en la economía del país. Entonces, ahí cuál es la reflexión, que cada década, pues y cada momento tiene, digamos, sus oportunidades, pero obviamente también tienen pues sus retos. Nosotros desde Vecindario somos muy positivos, particularmente nuestra industria tiene una gran ventaja en todo el sector pues, inmobiliario y constructivo, y es que en el país, sin importar cuál sea el gobierno de turno, el sector construcción genera más o menos el 10% de la fuerza laboral. Incluso algunos expertos dicen que 1 de cada 5 trabajos directos o indirectos están asociados al sector constructor, y otros también hablan de que más o menos se generan 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto a través de la industria inmobiliaria. Entonces, esto por el contrario, nosotros creemos que se va a aumentar, pues digamos en coherencia con el discurso del gobierno actual, pues nosotros lo que especulamos y digamos que creemos que va a suceder es antes un fortalecimiento en el tema de los subsidios, de los apalancamientos y de los apoyos y de los recursos, pues para ayudarnos a solucionar algo como es la vivienda, que es además un derecho constitucional, y pues en simultánea reactivar la economía, seguir generando puestos de trabajo y pues obviamente solucionar algo que todos necesitamos, que es nuestra casa propia. O sea, básicamente hay dos cosas ahí, dos perspectivas de lo que estás diciendo. Siempre vamos a necesitar dónde vivir y por lo tanto necesitamos esos lugares habitacionales. Y dos, la construcción es un movilizador de los gobiernos, cualquiera que sea, para su desarrollo económico. Así es, ahorita incluso vamos a ver algunas cifras, pues como para aterrizar estos conceptos en información real, y que aterricemos pues también eso en unos ejercicios, pues para que nos sorprendamos de las oportunidades actualmente que existen en el mercado. Incluso algunos expertos financieros dicen que uno tiene que vender cuando el mercado está en bonanza y comprar cuando hay recesión o digamos estos escenarios de incertidumbre, porque es cuando se presentan mayores oportunidades. Lo que pasa es que eso requiere una mayor valentía, y ahí es donde está, digamos, el reto, porque una veces se contagia del imaginario colectivo, que ahorita les voy a mostrar los resultados de junio de la industria inmobiliaria, pues para que vean que es un tema sobre todo más de especulación y que se vuelve a veces una justificación fácil, pues para uno dejar de comprar vivienda y seguir pagando arriendo. Así es. De hecho, cuando empezamos esta charla, una de las cosas que nosotros les pusimos a nuestros asociados en la invitación era que nada acabe con ese sueño de tener casa propia, porque es un sueño que a la final lo que estás pensando y proyectándote es a futuro y trae un montón de cosas positivas para las personas, para las familias. Entonces, creo que empezaste súper bien porque es hacernos caer en cuenta que siempre hemos tenido, por decirlo así, trabas, algunos retos, como lo mencionabas, Leo, pero además que creo que la pujanza pues colombiana también ha hecho que podamos superar eso. No sé si todos los países tienen el mismo tipo de gente, pero nosotros siempre hemos logrado como superar esos baches y darle continuidad, y yo creo que eso se ha demostrado también en que nuestra economía, a pesar de los diferentes momentos que ha pasado el mundo entero, porque realmente son recesiones que han tocado países que tienen unas economías muy fuertes, pues nosotros de alguna manera siempre nos va a tocar, pero siempre hemos estado como ahí. O sea, nos vamos yendo y esto no debería ser, la verdad, la excepción para nosotros. Así es, Alea. Nosotros somos, digamos, de una adversidad natural y históricamente las hemos sabido pues como afrontar, y por eso entonces ya digamos que hoy pues queremos empezar con esa reflexión, pero también compartirles los resultados, digamos, de este primer semestre. Esto es el corte pues que tenemos al mes de junio, ahí no tenemos todavía los resultados de julio, pero incluso cuando comparamos esas cifras prepandemia, esto no es un tema intuitivo, esto es data, esto es analítica, esto es información real del sector, esto no es lo que uno cree hay veces como consumidor. Entonces, para que hagamos algunas reflexiones pues como acá importantes, crecimiento de la vivienda, por ejemplo, BIS en Medellín, 57%, cuando comparamos el 22 con el 21, ¿cierto? Y si lo comparamos con el 2019, sigue cifras positivas. Eso es, digamos, para que lo tengamos presente. Y a nivel total de vivienda, no solo la vivienda BIS, sino a nivel total de vivienda,
crecimientos del 27%. Eso es absurdo, son cifras que históricamente nunca hemos encontrado en Colombia. Y algo que también le dicen a uno, no es que es solo la vivienda BIS o es solo para las poblaciones más vulnerables. Y les quiero mostrar también, pues aquí no nos vamos a analizar pues en todo este informe porque es denso, pues si se nos iría toda la charla, pero algunos datos pues también claves es el crecimiento en las viviendas de 500 a 700 millones de pesos, que son viviendas muy considerables en precio y que están teniendo crecimientos del 21,2%, digamos, en años comparativos. Entonces, aquí hay oportunidades y digamos que el gobierno también en su afán por proteger la industria, por generar la reactivación económica, por ayudarnos a conseguir la casa propia, pues digamos que nos está apalancando en algunos mecanismos que los vamos a ver hoy y durante esta semana, que acuérdense que tenemos varias sesiones. Hoy vamos a hablar un poquito de mitos de vivienda e incertidumbre económica. Mañana vamos a hablar de subsidios, que creemos que el subsidio es solo para la madre cabeza de familia que se gana el mínimo. Y mañana vamos a también a tumbar todos esos paradigmas y mostrarles que yo no necesito ni vivir 5 años en la vivienda, ni 10 años, ni me tengo que ganar 2 salarios mínimos, que si me puedo apalancar un montón de oportunidades. Y el día jueves ya vamos a hablar de nuevas modalidades de inversión, donde vamos a hablar de flipping, de multirentas, de rentas asociativas, de rentas turísticas. Entonces aquí digamos que tenemos bastante contenido para esta semana. Genial. Listo, entonces también quería compartirles este otro dato, que este es un dato pues ya de la lonja, y este es un dato que nos muestra el comportamiento de, digamos, del deseo de inversión. Aquí traemos un caso pues de Medellín, que es la mayoría pues de los afiliados pues del fondo, pero recordándoles que desde vecindario nosotros tenemos acompañamiento en cualquier parte del territorio nacional, pero es para que entendamos que hay unos cambios en los hábitos de consumo. Entonces, particularmente en el departamento de Antioquia, este año, en el 2022, el oriente antioqueño, por primera vez, o sea, la zona rural del Valle de la Aburrá, la zona más campestre, en las afueras y más periféricas, por primera vez está encabezando las subregiones o las zonas de comercialización de inmuebles. Siempre había sido Bello, pues como y Medellín, pues obviamente se estaban dando la guerra por población, pero ya Oriente está vendiendo más que lo que vende Bello, que lo que vende Medellín y que lo que vende Sabaneta. Entonces, quizás lo que está cambiando... Creo eso tiene una conexión con el tema de pandemia. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas tenemos pues un tema de cambio de hábitos de consumo, el teletrabajo, buscar espacios más frescos, que la gente ya, digamos, está priorizando espacios campestres, donde quiere también viviendas más amplias, calidad del aire superior, pues digamos otro estilo de vida. Entonces, entender que como en cualquier momento, yo siempre digo que cuando uno le pregunta a los abuelos dónde vivían, pues uno prácticamente, ellos siempre le cuentan a uno que vivían en zonas rurales. Y esas zonas rurales, en cualquier ciudad de Colombia, pues se fueron integrando con el área metropolitana. Entonces, Bogotá se integra ya con Chía y uno no se da cuenta pues cuando cambian. Barranquilla se integra con Puerto Colombia y uno no sabe en qué parte acaba un municipio, arranca lo otro. Lo mismo pasa en Cali con Jamundí, o en Medellín pues con incluso pues ya Copacabana y La Estrella, que les apuesto que en algunos años vamos a estar viviendo en Amagá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cada vez somos más población, cada vez somos más gente y la tierra y el suelo, pues obviamente se va agotando. Medellín no tiene forma de inventarse más terreno, ni Cali, ni Barranquilla, ni la costa. Entonces, obviamente vamos creciendo y pues vamos a teniendo ya un tema de ocupación habitacional un poquito, digamos, diferente. Perfecto. Listo. Y entonces, pues ya esta frase pues de Warren Buffett, pues que es uno de los expertos más reconocidos en inversión del planeta. Entonces él dice, mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico. Aquí están las oportunidades. Lo que pasa es que estas oportunidades en estas épocas es donde uno les requiere pues como un poquito más de valentía, ser un poquito más, digamos, aventajado, y ustedes saben que ahí es cuando realmente hay mayores utilidades pues como tal en estas oportunidades. Bueno, entonces ya pues para entrar en materia con el tema de los mitos de la vivienda, pues recordarles para quienes no conocen pues qué es vecindario, pues contarles qué hacemos nosotros pues con el fondo. Y es que vecindario es una plataforma, ahí te agradezco Alea que pongamos el enlace a través del chat, y yo lo que hago al ingresar a vecindario es que le digo
¿cuál es mi objetivo de la compra? Entonces yo quiero rentabilidad, pues generar un patrimonio adicional, una pensión extra, sacar cierta utilidad, o yo quiero es comprar para vivir. ¿Dónde lo quiero hacer? Entonces a mí me interesa Cali, o quiero comprar en el eje cafetero, o me interesa la costa. Buenísimo, ¿con quién vas a comprar? Ah, no, yo quiero comprar es con mi pareja, voy a comprar con mis hermanos. ¿Cuánta platica yo me gano? Si tengo o no tengo ahorros. Y a partir de esa información, Vecindario tiene unos algoritmos y una inteligencia artificial que me empiezan a recomendar proyectos que yo soy capaz de comprar y de acuerdo a mis gustos particulares. Cuando yo hago este ejercicio, Vecindario me asigna un consultor de vivienda. Y ese consultor, que es un experto, mis compañeros, se reúnen con cada uno de ustedes y de sus familias y ya empezamos a definir una ruta de trabajo. Esto es siempre hecho a la medida. Ustedes saben que esto no es, pues, como nos lo decía ahorita Lea, entrar a un centro comercial y salir estrenando una chaqueta. Entonces hay que sacar unos procesos individuales, pues, de cuáles son mis objetivos, evaluar el retorno a la inversión, la TIR, pues si yo realmente cuánto estoy pagando de arriendo y todas esas reflexiones que ahorita vamos a hacer un par de condiciones. Entonces, quienes no tengan de pronto creada su cuenta en Vecindario, pues la invitación a que nos hagan pues como tal la inscripción a través de la plataforma que demora 2 o 3 minuticos y cuando yo ya creo el perfil, pues nosotros proactivamente los vamos a estar llamando, pero de igual forma yo voy a poder escribirle a mi asesor a través del WhatsApp y también él se va a comunicar conmigo a través de correo electrónico para empezar, digamos, a avanzar y ya buscar un espacio específico de mentoría individualizada. Recordarles entonces un poquito los beneficios que les ofrece pues el fondo a través de Vecindario. Vamos a hacer un par de ejercicios de cómo invertir en vivienda con 150.000 pesos quincenales. Creemos que tenemos que ser multimillonarios, que hay que ahorrar toda la vida, que hay que arriesgar todo nuestro patrimonio y realmente no. Yo puedo hacer, digamos, en estas épocas que es normal que uno sea más discreto en las inversiones, pues puedo hacer unas inversiones relativamente bajas. Pues mi casa de verano también, o mi casa, pues como que genere rentabilidad a través de plataformas como Airbnb, que lo vamos a ver en profundidad el día jueves, pero incluso Medellín y la costa pues están mostrando cifras récord de ingresos turísticos que se proyectan que incluso crezcan más por el tema post pandemia, que digamos hay una sed de disfrutar un poquito más la vida. Y pues la invitación a pasar a la acción. Esta charla se quedaría muerta si no empezamos a hacer esos pequeños pasos de gigantes y solo nos quedamos en el deseo, si toda la vida se nos va con la ensoñación de conseguir inmuebles y pues los años van pasando y el peor escenario que uno puede tener es llegar a la vejez todavía pues pagando renta. Ahí hay algo muy importante, Leo, que yo le quiero como recalcar a los asociados y es que estas charlas que les estamos haciendo a ustedes, lo que buscamos es que tengamos un espectro amplio, porque aquí habrá quienes no tengan vivienda y quieran su primera vivienda, habrá quienes ya tengan una vivienda pero quieran cambiar, o habrá quienes simplemente quieren invertir en el sector inmobiliario. Entonces, es súper importante que entiendan que Vecindario como aliado nuestro lo que hace es ese acompañamiento inicial de que ustedes digan, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Y se los digo por experiencia propia, pues que yo ya tuve la oportunidad de vivir esto con Vecindario y realmente el conocimiento que tienen es amplio sobre el tema inmobiliario y pueden ir muy, pues como muy tranquilos de que tienen ese conocimiento de según tus necesidades, cómo o qué proyectos son los que más se acoplan a esa necesidad. Entonces, la invitación súper abierta a que hagan la inscripción dentro de la plataforma para que puedan hacer su perfil y puedan empezar un proceso. Es que yo no voy a comprar ya, no importa, pero si lo haces puedes ir viendo y proyectándote, que yo creo que eso es muy importante, porque ustedes lo primero que pueden hacer es, yo no voy a comprar ya porque no tengo el dinero, pero sí proyectate, mira a ver qué puede ser más o menos a lo que puedes acceder también, porque dependerá de tus ingresos y un montón de cosas, y cómo puedo empezar a crear ese sueño. Entonces, no sé, voy a empezar a hacer un ahorro para esa cuota inicial porque creo que aquí, Leo, nos vas a mostrar un poquito de ese mito de lo que estabas diciendo de necesito ser rico pues para tener vivienda y pues no, digamos que uno puede adquirir vivienda de una manera sencilla y hay muchas fuentes de dinero con la que uno a veces como que no se acuerda que las tiene, por ejemplo el tema de las cesantías, pero adicionalmente si tengo el propósito, pues
puedo empezar a decir, listo, me voy a ir a abrir con un ahorro porque ya más o menos sé y veo proyectado a través de la plataforma qué proyectos podrían servirme y cómo me puedo ir financiando para eso, ¿cierto? Así es, Ania, sin lugar a dudas, digamos que este primer acercamiento es más desde el conocimiento. Es normal estar lleno de dudas, esto no es una compra recurrente y tristemente nos quedamos muchas veces con información obsoleta, que hay veces hasta personas cercanas a uno, pues los papás o algún amigo lo intenta uno asesorar, pero claro, como compró vivienda hace 7, 10 años, pues las condiciones de hoy en día son completamente diferentes y eso lo que hace es alejarnos del proceso de la adquisición de un inmueble. Para que tengan referencia, hace más o menos 1 año y medio se cambió la ley de vivienda y hábitat que transformó todo el escenario inmobiliario y salieron 3 subsidios nuevos que mañana vamos a profundizar, hoy los vamos, digamos, a anunciar un poquito y que si a eso le sumamos, pues obviamente los créditos con las bajas tasas de interés que ustedes tienen dentro del fondo, dentro de protección mismo, entonces ahí pues digamos que está ahí todas las condiciones pues para que realmente pues tengamos ese patrimonio cada vez más robusto. Entonces, ¿qué beneficios pues tenemos dentro de vecindario? Para anunciarlo rápidamente, es una oferta centralizada de proyectos, estamos cercanos a las 500 opciones, eso significa que yo no tengo que ir a 30 salas de ventas, 30 asesores enloqueciéndome, sino que tengo un único consultor que me ayuda a explorar las opciones que existen en el mercado. A cada uno de nosotros se nos asigna un mentor, que es un padrino que lo ayuda a uno a recorrer este camino y nos ayuda a resolver esas dudas que es natural tener, dudas como qué subsidios me aplican a mí, dudas desde lo técnico, entonces la lectura de planos, la proyección de valorización, temas del plan de ordenamiento territorial que se van a traducir en beneficios de mi vivienda, inquietudes también desde lo financiero, pues que le sumamos a eso el acompañamiento que nos hace el fondo también de qué me sirve a mí más, un crédito en URs, un crédito en tasa fija, un crédito hipotecario, un leasing habitacional, si yo voy a prestar la plata por el fondo, si voy a prestar la plata por protección, si voy a prestar la plata por un banco tradicional, por una cooperativa, por caja de compensación, cuál es, digamos, el que me ayuda a mí más. Y también, pues, dudas también naturales desde el tema jurídico, entonces que el encargo fiduciario, el contrato de compra-venta, el otro sí, este experto me ayuda pues a resolver todas esas inquietudes. Además, todos los proyectos ya pasaron por una auditoría, entonces son constructoras que tienen más de 10 años en el mercado, que se encuentran al día en temas normativos, que aparte tienen todos fiducia, recordemos la fiducia porque yo sé que aquí importante esa figura. Clave, nosotros no trabajamos con proyectos que no tengan fiducia, no queremos que nadie salga en séptimo día pues contando una triste historia un domingo por la noche, entonces siempre fiducia y fiducia completa. Recordemos que la fiducia lo que hace es que protege mi inversión hasta que yo reciba las llaves del apartamento, yo le entrego ese dinero a la fiduciaria, pues para que, digamos, aseguren la ejecución correcta de esos recursos en la obra y no todos los proyectos tienen fiducia, incluso en algunos proyectos la fiducia sale a mitad cuando se cumple punto de equilibrio y esos recursos después son administrados directamente por el constructor. Nosotros como regla de oro, fiducia completa desde que compro hasta que prácticamente organizo el trasteo. En esos proyectos vamos a tener unos bonos de descuento que para este mes, ustedes tienen, digamos, unos bonos naturales dentro del fondo de empleados con vecindario, pero este mes, el mes de julio, hay unos bonos extras que, digamos, también obedecen a la feria de la vivienda y que además son acumulables con las salas de negocios. Entonces, a mí me gustó un proyecto de arquitectura y concreto, o de Londoño Gómez, o de Bienes y Bienes, o de Óptima, o de Constructora Capital, y sacó una promoción del Día del Padre. Es acumulable con lo que hoy les estamos presentando, que además es gratis, todas las mentorías son patrocinadas por el fondo, no les vale un peso para ustedes y sus primeros familiares en grado de consanguinidad, y tienen la oportunidad también de ganarse una cuota mensual del inmueble solo por crear su cuenta en nuestro perfil, y aparte vamos a tener unos planes de pagos súper flexibles, que ahorita les voy a hacer 2 ejercicios rápidos con proyectos reales para que esto no sea como tan etéreo, pues si lo veamos como con las condiciones que actualmente tenemos en estos momentos de incertidumbre. Entonces, habíamos empezado arrancando por qué invertir en Colombia en este momento y recordarles pues como aquí unas conclusiones, y es, estamos con facilidades que en años anteriores no existían. Los constructores nos dan planes de pagos más largos, las cuotas son mucho más flexibles, los subsidios están súper robustos, el portafolio de opciones cada vez es más diverso. Antes uno no encontraba sino apartamentos pues de 3 alcobas,
pues que prácticamente todos eran idénticos, como si todas las familias fueran iguales, y ya en este momento tenemos opciones que encuentran en el mercado hasta de 17 metros cuadrados tipo suite, que a algunas personas les funciona por su estilo de vida. Entonces hay apartaestudios, lotes, casas de gran formato, viviendas de lujo, pues para todo tipo pues, de hogares y de bolsillos, y las tasas de interés están históricamente bajas. Estos últimos meses hemos tenido incrementos, pero si uno le pregunta a los abuelos o a los papás en cuanto les hacían un crédito hipotecario, en unas tasas absurdas, pues que digamos que son irrisorias con lo que hoy encontramos. Y pues la finca raíz siempre se sigue valorizando, incluso en las épocas de incertidumbre, como fue la época de la pandemia, que al principio se creyó que también iba a reducir los precios de la propiedad. Eso nunca sucedió, y eso pasa por algo muy sencillo, y es que cada vez somos más gente, cada vez somos más población, y el suelo, la tierra, cada vez es más escaso, es más limitado. Entonces, por una naturaleza pues muy sencilla de oferta y demanda, pues el valor de la tierra cada vez es más costoso, y eso se traduce en valor de apartamentos cada vez más caros o viviendas más altas. ¿Cuál es la reflexión acá? Hay que pasar a la acción, porque si yo aplazo mi decisión de compra, por el contrario lo que estoy logrando, todo va a seguir creciendo. ¿Y qué le va a pasar a Colombia? Lo que le va a suceder a las grandes ciudades del mundo, a la mayoría de las poblaciones urbanas, es que las unidades habitacionales se vuelven más chiquitas, se vuelven más caras y se vuelven, digamos, más periféricas, y eso pues es una simple situación de mercado. Entonces no creamos que en el 2030 la vivienda va a ser más grande, más bonita y más barata. Eso nunca va a suceder. Lo que hace el constructor es que vuelve las viviendas más chiquitas, no es porque ellos quieran, sino porque uno no sería capaz de comprarlas con metros cuadrados más grandes. Entonces lo que hacen es, digamos, buscar acercarnos esa capacidad, y pues es una inversión de muy bajo riesgo, a diferencia de las criptomonedas, del petróleo, que incluso ha tenido altas volatilidades, hasta las inversiones pues en dólares, que han tenido pues un tema de alza en los últimos meses. Sin embargo, pues digamos que el ladrillo, la tierra, el suelo, pues siempre está muy protegida porque es un activo tangible. Así es. Listo. Entonces hay muchos mecanismos de inversión, la mayoría de los colombianos compramos para vivir en ella. Nosotros somos un país de arrendatarios, solo el 39% de los colombianos tienen su propio techo, y eso, digamos, para uno como inversionista, pues es, digamos, un mercado sediento de ofertas inmobiliarias, donde yo también podría revender ese inmueble o alquilarlo, y tengo todo un mercado pues dispuesto a hacerlo. Pero también yo puedo comprar para ahorrar. Entonces a mí quizás no me alcanza para comprarme el PH en el Poblado, la casa finca en el Retiro, el apartamento de lujo en Rosales en Bogotá, pero yo empiezo a comprar unos inmuebles más pequeños en los que me apalanco de subsidios, en los que gano valorización, y esa vivienda me va acercando a esa vivienda soñada. Yo les cuento mi anécdota personal. Mi primer apartamento fue un apartamento de 37 metros cuadrados, era una cajita de fósforos en una zona hasta medio peligrosa del Valle de la Aburrá, y esa vivienda que yo nunca ocupé, sino que la tuve un par de años alquilada, me sirvió a mí para apalancarme en el acceso a subsidios, en ganar valorización, y ya con ese inmueble yo lo revendí, pues, y compré donde vivo actualmente. Si yo no hubiera empezado con ese mecanismo de ahorro y hubiera querido arrancar con la vivienda perfecta, probablemente nunca lo hubiera logrado, porque algunas familias que intentan, digamos, ahorrar la plata de la cuota inicial, usualmente, digamos, si el apartamento vale 100 millones de pesos y la cuota inicial es del 30%, serían 30 millones. Entonces yo empiezo a ahorrar esa plata, y cuando finalmente logré ahorrar los 30 millones, ya la vivienda no vale 100, sino que ya la vivienda vale 110, 120. Entonces normalmente las tasas de valorización son superiores a mi capacidad de poder adquisitivo y de ahorro. Por el contrario, si yo empiezo a capitalizarme y a construir patrimonio, lo que hago es que la plata trabaje por mí, los activos inmobiliarios trabajen por mí, y me permitan, digamos, irme acercando rápidamente a ese crecimiento ese patrimonial. Incluso en Colombia está demostrado que cuando uno ya compra la primera vivienda, yo ya soy capaz de cambiarla cada 4 años, gracias pues como tal a los efectos de la valorización. Pero como nos decía ahorita Aleja, entendemos que no todo el mundo compra para vivir, algunos queremos pues más por negocio. Entonces yo quiero una vivienda para alquilar, que me genere una renta, que me pague la universidad de mis hijos cuando crezca, que me pague pues como mis medicamentos en la vejez, o pues yo quiero una vivienda pues que compro con fines de renta, entonces compro sobre planos, gano valorización y en un par de años revendo, y pues saco cierta utilidad.
Obviamente cuando compro para vivir, estoy pensando más en temas de estatus, de movilidad, de cercanía con mis sitios de interés, pero cuando estoy comprando para invertir por negocio, ya estoy pensando más en temas de porcentaje de ocupación, vacancia del inmueble, costos fijos como el predial, costos fijos como el predial, costos fijos como la administración, los servicios públicos, que obviamente pues me generan unos números positivos. Leo, yo ahí te voy a dar algo adicional y es que yo creo que lo que debemos también pensar muchos de nosotros es, estamos en la mejor etapa productiva de nuestras vidas. A medida que vaya pasando el tiempo, pues seguramente se va cortando esa etapa productiva, entonces entre más rápido tomemos acción y empecemos a pensar en esa inversión, ya sea porque va a ser solo inversión o porque realmente vas a habitarla, pues más fácil y más rápido vas a poder hacer todo lo que nos estás diciendo de, digamos que recibir las ventajas que tiene una inversión inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, las personas que sé que hay muchas personas jóvenes en protección, porque hoy en día tenemos un público bastante joven que quizás todavía viven con sus papás y está bien que vivan con los papás porque incluso tienen una facilidad enorme para hacer una inversión inmobiliaria, como lo hiciste tú, por ejemplo, en un apartamento pequeño que probablemente no vas a habitar porque no es la zona que te guste o porque te queda lejos de donde trabajas, bueno, etcétera, o como tu zona de influencia, pero sí puede seguir siendo una buena inversión y un buen inicio para generar patrimonio y capital para futuro, porque a la final todos necesitaremos tratar de tener eso para llegar a ese momento en que de pronto ya no seamos tan productivos financieramente. Sí, así es, Aleja. Sin lugar a dudas, esto es un tema de visión a largo plazo. El momento ideal es entre más joven sea uno, pues, capaz de tomar la decisión y tener, pues, como tal esa valentía. A mí me hubiera gustado arrancar un poquito, pues, más joven, inclusive. Y normalmente casi todos los inversionistas concluyen eso, ¿cierto? Entre más rápido, pues, uno empieza, pues, digamos que... Más rápido es capaz de darle la vuelta a toda esa inversión, el retorno de esa inversión. Sí, y se va generando un fenómeno que el mismo patrimonio, digamos que va generando un crecimiento exponencial, pues a través de los mismos efectos de la valorización y la renta, Así es. que es lo que se llaman como el interés compuesto, lo llaman muchos expertos. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí de unos conceptos que pueden sonar muy obvios, pero es fundamental que los miremos rápidamente, y es cómo se compra vivienda en Colombia. Entonces, en Colombia, cuando yo voy a una entidad financiera, al Fondo de Empleados de Protección, no es lo usual que a mí me presten el 100% del valor de la vivienda, no es lo natural. Hay algunas excepciones, rara vez se encuentran, pero lo usual es que a mí me prestan el 70% de lo que vale un inmueble. Entonces, cuando yo voy a comprar esa vivienda, la primera fase se llama la cuota inicial. Esa cuota inicial casi siempre, lo decíamos, es el 30%, pero uno encuentra proyectos en el mercado que la cuota inicial es del 10%, hay proyectos que la cuota inicial es del 25%, otros pues es del 50%, digamos que la usanza es del 30%, y si es una vivienda usada o que ya existe en el mercado, yo tendría que tener esta plata ahorrada. Pocas veces sucede que una familia ya tiene 50, 100, 150 millones de pesos en el marranito, debajo del colchón, esperando pues para invertir. Si es una vivienda nueva o lo que conocemos como vivienda sobre planos, yo tengo entonces la oportunidad de ir pagando esa cuota inicial mientras se construye el edificio. Entonces hay proyectos que me lo entregan a un año, hay proyectos que me lo entregan a 5 años, y aunque a todos nos gustaría que nos entregaran la vivienda cuanto antes y dejar de pagar arriendo de una o empezar a tener, digamos, rentabilidades aceleradas en corto tiempo, lo normal es que uno saca esta cuota inicial a un plazo extenso. Yo lo saco a 2 o 3 años para que yo logre diluir esa cuota en mensualidades más pequeñitas, y hagámonos de cuenta que esto es como un plan separe de la propiedad. La cuota inicial casi siempre es la mayor fricción de la inversión, porque a mí se me junta el arriendo, pues donde yo estoy viviendo actualmente, pues digamos otros compromisos financieros, y aparte tengo que sacar la cuota inicial del inmueble. Cuando yo termino de pagar este valor, pues ya voy a sacar el valor restante, que usualmente lo sacamos a través de un crédito hipotecario, y ese crédito hipotecario casi siempre es del 70%, y el plazo máximo que permite la ley en Colombia son 30 años. Los colombianos somos súper miedosos para estas deudas a largo plazo. Entonces, uno dice, no, los bancos son unos ladrones, le terminamos pagando 3 veces la propiedad,
Ahorita vamos a ver un par de ejercicios para que veamos qué tan cierto es eso. Y pues aunque esto es mucha más plata, usualmente es muy fácil de pagar o digamos mucho más cómodo, porque si yo estoy viviendo en el inmueble es como si estuviera pagando un arriendo, pero le doy ese dinero a la entidad financiera, y si lo tengo alquilado, el mismo alquiler pues me ayuda a pagar pues la propiedad. Y finalmente pues viene el tema de los subsidios, que mañana profundizaremos en ellos porque es un tema súper denso, pero para que los conozcamos a nivel general, esos subsidios en Colombia son súper buenos, alcanzan los 57 millones de pesos, y uno cree que son un fruto del azar o de la suerte. Entonces las familias erradamente le dicen a uno, me gané el subsidio, como si fuera un baloto, pero el subsidio depende de un score, de un puntaje que yo como familia puedo controlar y, digamos, acelerar la asignación. Los subsidios, dependiendo del proyecto, el constructor me dice, pues les voy a recibir el subsidio al financiamiento, al crédito hipotecario, que es en la mayoría de los casos para que tengamos que prestar menos plata y pagar menos intereses, pero en otros proyectos el subsidio va a la cuota inicial, este primer 30%, es un poco frecuente que el 100% del subsidio vaya a la inicial, y en otros casos tenemos un pedacito a la inicial y un pedacito al financiamiento. Ya entonces, pues para aterrizar estos conceptos, pues para quienes entraron más tardecito, acuérdense que vamos a la página de vecindario, pues que les compartimos a través pues, del chat de la reunión, y donde pues creamos nuestra cuenta, digo cuál es el objetivo de la compra, con quién voy a comprar, cuánta plata tengo, si tengo ahorros en cesantías y demás. Vecindario lo que hace entonces es que me asigna un consultor de vivienda, pues para empezar a recorrer ese camino. Entonces voy a hacerles aquí un ejercicio. Recordando que hay proyectos en todo el área, en todo Colombia. Vamos a ver un proyecto en Bogotá y alrededores. También hay proyectos pues, en Medellín y todo el área metropolitana, oriente antioqueños. Digamos que no queremos pues, monopolizar para que crean que solo estamos en Medellín. Entonces, en Bogotá y alrededores, que este es un ejercicio pues, que funciona con cualquier parte del territorio, nosotros tenemos en Bogotá para ustedes 138 proyectos con condiciones especiales, bonos de descuento y planes de pagos flexibles. Dentro del proceso de consultoría nos dimos cuenta que Aleja tenía acceso a subsidios, que acuérdense, no tengo que ser madre cabeza de familia, no me tengo que ganar el mínimo, no tengo que vivir 5 años ni 10 años en la vivienda, ni tener una persona discapacitada en la familia, ni que haya sufrido violencia. Entonces, en Bogotá y alrededores vamos a hacer aquí un ejercicio rápido. Normalmente yo busco proyectos que me lo entreguen a 2 años, 18 meses, porque eso también se traduce en valorización y me da pues una mayor liquidez y facilidad. Entonces vamos a mirar aquí un ejercicio que nos ayuda también a desmitificar los proyectos subsidiados, porque cuando uno le hablan de este tipo de conjuntos residenciales, nos imaginamos un edificio gris, aburridor, como medio carcelero, en zonas de fronteras invisibles. Y obviamente pues no va a ser una mansión, pues ni va a ser la casa de J Balvin, pero es perfecto para empezar a construir patrimonio y dejar de pagar arriendo. Entonces, vean, este es un proyecto en Bogotá, la ciudad pues, del país que mayor población tiene, mayor demanda de vivienda, es una unidad cerrada, vigilancia a las 24 horas, yo incluso también podría invertir en Bogotá desde Medellín, ¿cierto? Los millonarios invierten en otras partes del planeta y a uno le da susto invertir en otra ciudad de Colombia. Entonces, donde uno no lo vea, le da susto. Donde uno no lo vea, pues como si uno vigilándolo, pues no se fuera a caer el edificio, ¿cierto? Entonces, digamos que las tecnologías actuales permiten que uno tenga mecanismos de inversión pues mucho más fáciles, con tranquilidad, intermediados con fiducia, a través pues, de un experto, que uno después incluso alquila el inmueble a través de una inmobiliaria y no se da cuenta ni siquiera quién ocupa su propiedad, pues y recibe pues como tal la rentabilidad. Entonces vean, esta unidad es un espacio cerrado, vigilancia a las 24 horas, torres de baja altura, tiene una ludoteca y una guardería, jueguitos infantiles que nunca pasan de moda, zona comercial, lobby de doble altura, salón de videojuegos, un mini mercado en la parte exterior, tiene aparte una cancha de fútbol en grama sintética, nada que envidiarle a otro conjunto residencial, y sobre todo tiene precio regulado por la nación y tiene acceso a subsidios. Entonces vean, este es un proyecto que está desde los 166 millones de pesos, 168. ¿Qué me dice a mí el constructor? Me dice, Aleja, separemos con 1 millón de pesos y después quedamos con 34 cuotas de 1.500.000. 34 cuotas de 1.500.000, que puede que para un inversionista pues pueda ser una cuota retadora. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer dentro de los procesos de acompañamiento es que rediseñamos ese plan de pagos
de acuerdo a las condiciones del hogar. Entonces les voy a hacer aquí un ejercicio rápido para que veamos más o menos cómo sería esa ruta. Entonces, si yo me quiero quedar con ese apartamento que vale 168 millones de pesos en Bogotá, esa cuota inicial es del 30%, que equivale a 50 millones 400. Dentro de esos 50 millones 400, para este proyecto, hay proyectos hasta de 42 meses en este momento disponibles, voy a tener 34 meses, o sea, casi 3 añitos. ¿Qué me propone el constructor como plan de pagos original? Separar con 1.000.000 de pesos y después quedar con cuotas iguales de 1.400.000. Si yo me empiezo a apoyar en mis ingresos futuros, cosa que les va a hacer un ejercicio súper conservador de una familia que se gana 2 salarios mínimos, una familia de una persona que sé que es incluso atípica pues en los empleados de protección, pero para que veamos, digamos, un escenario muy pesimista. Entonces, esta familia, si lo quisiera, en diciembre se va a apoyar con sus primas, que sería 500.000 pesitos de una parejita, 500.000 pesos míos y 500.000 pesos de la esposa. Y así me voy yendo cada 6 meses, que esta familia realmente en años futuros ganaría más plata porque se gana el mínimo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir esta cuota ordinaria, que es la más retadora porque es la que tengo que sacar todos los meses. Entonces así me voy yendo todos los junios y todos los diciembres. No afectar el flujo de caja mensual con esa cuota, sino apalancarte en esos ingresos extras que tienes no recurrentes. Exactamente, ese es el objetivo, pues proteger mi liquidez a través de esos ingresos pues como adicionales, que incluso yo también podría aquí meter, yo tengo un aguinaldo, una prima de antigüedad, una prima de desempeño, una liquidación, un bono, pues hay tantos planes de pagos como ingresos y familias existen. Aquí digamos que vamos a hacer un escenario muy conservador. Y lo mismo las cesantías, pues que ustedes son expertos en el tema de cesantías, pues obviamente acuérdense que las cesantías de protección son sinónimo de vivienda, y yo doy estas cesantías muy conservadoras, solo las del año pasado, 2 milloncitos de pesos, y así también me voy yendo cada año, ¿cierto? Yo tengo 5 millones de pesos en cesantías, o tengo unos ahorritos pues, de varios años en el fondo, eso todo me va a proteger pues como tal mi liquidez, y vean como una cuota ordinaria que empezó siendo de 1,5 millones, ya la bajamos a 1,070,000. Pero ¿qué va a pasar? Este es un proyecto que tiene acceso a subsidios y el constructor me recibe el subsidio proyectado, o sea que el subsidio no tiene que estar todavía asignado y es para que me lo asignen en estos 34 meses. Para esta familia el subsidio, el de caja de compensación, que es un subsidio que lleva décadas sin importar pues el gobierno de turno, serían 30 millones de pesos. De esos 30 millones, a la cuota inicial me reciben 20 millones de pesos. Entonces dan como una cuota ordinaria que empezó siendo de 1,5 millones, la logramos bajar a 480,000 pesos. Que si somos 2 personas que contribuimos económicamente al hogar, la parejita, significa que yo y mi esposa, cada uno tendría que dar al mes 240,000 pesos, que si eso lo llevo a nivel de quincena, me estoy comprando un apartamento para vivir o para invertir con 120,000 pesos. 120,000 pesitos, que les aseguro que uno se me catea esa plata en un par de salidas, no se da ni cuenta en qué, en bobaditas varias, en el celular de alta gama, en la camiseta de moda, en el pantalón que se está usando, y nunca logramos construir patrimonio que trabaje por nosotros. Entonces vean que no hay que ser multimillonario, yo soy capaz de hacer como unas inversiones, aquí lo que normalmente requiere un poquito pues más es de valentía y dar pues como ese salto y tener pues como ese impulso para tomar la decisión. Yo siempre he creído que una de las grandes ventajas también de invertir en propiedad raíz es que te obliga, te invita sanamente a sacar una cuota mensual. Si yo no tengo el compromiso de sacar en el proyecto inmobiliario 480,000 pesos mensuales, yo les busco destino a ese dinero. En cambio, cuando yo ya tengo la obligatoriedad de sacar esta cuota de 120,000 pesitos quincenales con mi pareja, pues sin lugar a dudas, pues ya tengo ese compromiso y en 2 o 3 añitos, pues tengo un patrimonio que ya está trabajando por mí. Incluso, Leo, ahí la invitación nuevamente es, empiece usted mismo con ese reto de una vez a través del ahorro para vivienda. Porque si usted es capaz de una vez de sacar un ahorro para vivienda, de sacar una cuota quincenal para ese propósito, en el momento que llegue a la cuota que tiene que pagar mensual, pues usted puede ya sobreponer, ya, aparte de que ya va a tener un pedazo del capital para
para apoyar ese proyecto en su etapa inicial, pues ya va a tener una cultura de que ya es capaz de sacar de su salario una parte de él para este fin. Entonces es una forma también de mentalizarse para que puedan llegar más fácil al momento de que haya que pagar la cuota. Así es, Alejandro, porque digamos en esta época de incertidumbre puede pasar muchas personas que digan, no, si a mí me da mucho susto, entonces yo también puedo avanzar por unos procesos de ahorro que creemos que uno tiene que ahorrar, pues hacer unos esfuerzos titánicos en muy cortico tiempo, y sobre todo el tema de vivienda es un tema de concurrencia, es un tema de paciencia, es un tema de visión a futuro, de paso a paso, y si yo ahorro 50.000 pesitos quincenales, que eso no lo ponen a aguantar hambre, y si a mí me lo debitan automáticamente de la cuenta, que yo pues prácticamente ni recibí el dinero, eso significa que yo al mes, una matemática muy fácil, son 100.000 pesitos. Si yo a eso lo hago de manera consistente durante 12 meses, pues ahorro 1.200.000 al año. Si protejo mis cesantías para vivienda, para lo que están pensadas, muy conservadoras de solo 1.000.000 de pesos, significa que yo al año, con solo 50.000 pesitos quincenales, ahorré 2.200.000. Que si somos dos personas en el hogar, como es el 80% de la población, dos personas que contribuyen a la familia, significa que entre mi esposa y yo ahorramos 4.400.000. Eso significa que en 2 añitos, pues yo soy capaz de ahorrar 8.800.000, que 2 añitos es un suspiro en una vida entera, y lo que tú decías, Aleja, estos 8.800.000, cuando yo ya los llevo a un plan de pagos como este, donde tengo pues un ahorro más grande, pues ¿qué va a suceder? Pues que el resto de cuotas, pues ya mira cómo van a quedar ya mucho más cómodas, ya son en cuotas de 200.000 pesos mensuales, porque yo ya tengo un impulsito inicial para arrancar mi proceso de adquisición de la vivienda. Exacto. Por eso es importante, venga, yo cuando quiero tener este proyecto y cómo me empiezo a proyectar de una vez. Porque entonces ahí mira que tú hayas comprometido las cesantías futuras, pero probablemente muchos de nosotros tengamos ahorros ya en cesantías que ya están consignadas en nuestras cuentas y que eso nos puede apalancar ese proyecto de vivienda. Entonces, yo ya sé más o menos, tengo, no sé, 4.000.000, 5.000.000 de cesantías que ya sé que las voy a utilizar para eso, entonces voy a empezar a ahorrar para que se cree cultura, porque la verdad, Leo, es que a mí me parece que lo más cierto es que aprendemos a vivir con lo que nos entra. Así es. Entonces, cuando hacemos ese ahorro, y más con la facilidad que tienen todos los asociados a hacerlo a través del fondo de empleados, que les hacemos la deducción sin que se den cuenta, cuando uno ya no pasa por manos de uno, usted aprende a vivir sin ese pedacito que está llevando al ahorro. Y cuando vas a ver, tienes un capital para ayudarte en este proyecto. Así es. Ya les quiero hacer otra reflexión, y es el valor del financiamiento, que es donde se genera pues como otra de las grandes reflexiones al momento de comprar la vivienda, que es cómo me va a quedar la cuota, cuánto voy a pagar cuando yo reciba el apartamento por allá dentro de 2 o 3 años. Entonces les voy a hacer un escenario súper pesimista y vamos a mirar cuáles serían pues como tal las condiciones. Entonces esta familia, a condiciones de hoy, pues ya se gastó ya se gastó parte del subsidio en la cuota inicial, se gastó 20 millones de pesos del subsidio. Eso significa que me restan 10 millones. Incluso esta familia podría alcanzar unos subsidios más o menos de 56 millones, una persona que se gana 2 salarios mínimos, pero quiero hacerles el escenario de una manera pues como conservadora. Entonces, eso significa que yo voy a prestar al momento de recibir la vivienda 117 menos 10 millones de pesos que me restaban del subsidio. Entonces voy a prestar 107 millones de pesos. Ese es el crédito menos el subsidio. Lo que significa que les voy a hacer aquí un ejercicio sin el crédito protección, sin el crédito del fondo de empleados, un crédito pesimista en el sector, digamos, tradicional. Entonces, si yo voy, digamos, a Bancolombia, vamos a hacer uno con las tasas de interés en tiempo real. Entonces yo quiero solicitar un crédito de 107 millones. Yo voy a comprar un apartamento que vale 168 y voy a prestar 107 millones de pesos. Esos 107 millones a 20 años, que yo realmente lo podría prestar incluso si quiero a 30, pero el promedio es que lo prestemos a 20. Entonces, si yo lo voy a prestar a 30 años, significa que yo voy a quedar con una cuota fija con el banco de 1.160.000. Acuérdense, por allá en el 2025, cuando me entreguen
el inmueble. Eso significa que va a ser una cuota de 1.160.000 pesos. Entonces puede que los primeros años sea retadora la cuota para mí, puede que yo pues como familia pues esté pagando el carro, pues tenga muchos otros compromisos, la educación superior. Entonces eso se traduce en que yo al año, puede que este es un escenario muy pesimista porque a ustedes se les presta mucho más barato el interior de protección y se les presta más barato a través del fondo de empleados. Entonces significa que yo al año hago 13.900.000, que en los 20 años de la vida del crédito yo le voy a estar pagando a la entidad sin hacer aportes extras, sin hacer abonos a capital, sin aportar cesantías, sin aportar primas, sino que si voy solo juiciosito con esta cuota de 1.100.000, significa que yo al banco le termino pagando 278 millones. Es una conclusión que a veces hacemos acelerada a las familias, es que uno dice, ¿qué negocio tan malo? Presté 107 millones y terminé pagando 278. No se puede comprar vivienda en Colombia, uno pues aquí lo roban de frente, vamos a ver qué tan cierto es eso. Y hay que tener en cuenta, digamos, otras variables, y es que puede que al principio esta cuota de 1.100.000 sea muy dura, pero con el paso de los años, la cuota cada vez va a ser más cómoda porque mi ingreso naturalmente va aumentándose. La otra variable que hay que tener en cuenta es el valor del dinero en el tiempo, y es que hoy 278 millones son un platal, pero dentro de 20 años 278 millones no serán tanta plata. No, yo no estoy convencido, pues no he logrado pues que mi esposa pues me compre la idea. Entonces hay que tener en cuenta otro concepto que es la valorización, y es el valor de la propiedad. Entonces esa vivienda hoy vale 168 millones de pesos, pero esa vivienda dentro de 20 años ya no vale ese dinero, ya vale 400, 500 millones de pesos, que no es nada diferente a lo que nos contaban los abuelitos, que el abuelito le decía a uno, esta casa me costó 100.000 pesos, ¿cierto? Ajá. Entonces es exactamente lo mismo, que a uno le parece imposible que una casa haya costado 100.000 pesos hace 20 años, ¿cierto? Entonces lo mismo se traduce hoy en día, con la diferencia de que las curvas de valorización son cada vez más empinadas. Entonces ahí es cuando ya empieza a tener sentido que yo estoy comprando una vivienda que va a valer 2 o 3 veces más, con unos costos asociados al sector financiero. Uno difícilmente va a comprar una vivienda sin apalancarse en el crédito. Entonces, esa familia que le da miedo... Incluso hay, por ejemplo, el de cuota. Nosotros que trabajamos con cuota fija, porque es tasa fija la que tiene el fondo, todos nuestros créditos son tasa fija. Cuando lo ves en el tiempo, si es 1.160.000, por ejemplo, las personas que quieren invertir en vivienda para renta, y llega una renta que ustedes dicen, no, pero es que a mí me toca poner todavía una parte de lo que me entra de la renta, me toca todavía poner una parte para esa cuota, pero solamente al siguiente año ya el arriendo te va a subir y mínimo te va a subir entonces IPC y siempre va a haber un aumento y tú estás pagando la misma cuota y van a pasar 10 años y tú vas a seguir pagando la misma cuota y todo eso otro subió. Entonces, Sí, definitivamente es una buena inversión. sí, así es, Ale. Incluso pues para completar eso que me leíste la mente, es que vamos a entrar a esta familia que le da miedo ir al sector financiero, difícilmente, por ejemplo, uno compra una casa sin apalancarse, esto que es un crédito pesimista, ustedes tienen mejores tasas de interés y unas condiciones muy favorables, privilegiadas, que quisiera pues cualquier empleado pues en el mercado. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta familia? Que por miedo pues a invertir y por la situación de incertidumbre que ha existido siempre en Colombia, pues no da ese paso adelante. Entonces uno va a seguir pagando el canon de arrendamiento. En este momento en las áreas urbanas del país el alquiler está en promedio en 950.000 pesos. Obviamente hay familias que pagan 1.500.000, otras pagarán 400.000 pesos, pero en promedio en zonas urbanas pagamos 950.000 pesos de renta, incluso una renta súper, digamos, conservadora. Eso significa que yo al año al dueño de la casa le estoy dando 11.400.000 a la inmobiliaria, plata que nunca vuelvo a ver en el mercado, botada a la basura, pues que no se va a los bolsillos de otro. ¿Qué va a pasar entonces el próximo año? Lo que tú nos decías, obviamente el costo de vida, la inflación, el IPC, pues el dueño de la casa no me va a cobrar lo mismo, que con un crecimiento muy conservador del 5%, que lo podríamos decir para los últimos años en Colombia, significa que yo el próximo año ya pago 997.000 pesos de alquiler. Eso significa que a mí me subió el arriendo 47.000 pesitos, que uno cree que no hace mucha diferencia. Pero entonces, ¿qué va a pasar
El próximo año ya no son 11.400.000, sino 11.900.000. ¿Qué va a pasar entonces con esta familia en 20 años? Que hay familias que tristemente llevan generaciones enteras pagando alquiler por ese miedo, pues digamos, a apalancarse en créditos y demás. Entonces a mí cada año me va a seguir subiendo la renta y pues si la inflación sigue subiendo, esto va a ser antes cada vez más acelerado. Si yo, en cambio, cuando yo tengo patrimonio, pues cada vez el patrimonio vale más plata. Entonces, en 20 años de renta, pues voy a terminar gastando la bobadita, pues para que les den ganas de llorar, pero sobre todo de pasar a la acción. Y por allá en el 2042, cuando yo esté viejito, arrugado, pues en mis últimos años de vida, pues en los años menos productivos, me voy a terminar gastando la bobadita de 376 millones de pesos. Y lo peor no es que me haya gastado esa plata, lo peor es que quedé sin nada. No Con tengo eso ni... hubiera comprado dos de los primeros que mostraste. Exactamente, entonces no quedé ni con un apartamento chiquito, ni con un apartamento feíto, ni con un apartamento sin acabado, ni con un apartamento en zonas periféricas. Entonces, ¿qué será mejor? Gastarme 278 millones de pesos de costos asociados en el financiamiento, pero quedar con un activo inmobiliario de 400, 500, 600 millones de pesos, o botar a la basura 376 millones de pesos y no quedar ni con un ladrillo. Acuérdense, ustedes que son más expertos que yo en el tema de pensiones, pues cuando uno se jubila, pues uno no se pensiona con el 100% de lo que se gana, uno se pensiona con el 65 o el 75% de sus ingresos. Y normalmente el arriendo en una familia es la mitad de sus ingresos, la mitad de la canasta familiar. Entonces, peor escenario posible es cuando uno esté viejito, que ya no está calvito, muequito, con los achaques de la vejez y obviamente todavía pues pagando renta. Y eso lo empezamos a construir desde hoy. Como tú nos decías, pues tenemos una población muy joven en la compañía, entonces queremos animarlos para que empecemos a avanzar en esa visión de futuro, que además acordémonos, cuando uno compra vivienda, esto no es para 5 años, esto no es para 10 años, ni siquiera es de por vida. La vivienda es un bien transgeneracional, dura más años que uno. Por eso es que uno sigue viviendo en la casa de los abuelitos sin que los abuelitos existan. Entonces, Así es. entonces digamos que esto es lo que teníamos para compartirles hoy con este primer espacio de la Feria de la Vivienda y recordarles pues que mañana continuamos, Aleja, con el tema de mitos, perdón, de subsidios de vivienda. Mañana Y vamos a el, hablar de subsidios. Además, porque hay que bajar ese mito de que los subsidios solamente son para personas de 1 o 2 salarios mínimos. O sea, subsidios hay muchos que no conocemos, pero mañana vamos a ahondar en ellos. Leo, yo quiero que respondamos algunas preguntitas que tenemos por acá. Eliana Barraza nos pregunta que si puedes compartir ese simulador o no sé si en la plataforma es como muy parecido a esto que tienes o si la persona que los contacta les hace esta simulación a través del simulador que estabas usando. Gracias. Que, sí, la plataforma también permite hacer unos ejercicios de simulación. Nosotros con mucho gusto, pues digamos, a las personas que hayan participado en estos espacios, les podemos compartir las memorias, donde mandamos las diapositivas, el archivito de Excel. Lo que yo siempre recomiendo es que el archivo por sí mismo hay veces se queda corto porque de pronto no conocemos algunas condiciones específicas de ciertos proyectos que, digamos, nos dan unas flexibilidades adicionales. Entonces, por eso es bueno hacerlo como en un trabajo conjunto con el consultor, pero por supuesto que los podemos hacer llegar. Mejor dicho, ahí, Eliana, hay dos cosas importantes. Sí nos pueden compartir estas memorias más el simulador, pero es muy importante el acompañamiento que hagan de protección. Entonces, la invitación es a que entren a la plataforma, se registren y pidan ese acompañamiento porque creo que la asesoría de verdad, se los digo por experiencia, vale la pena. Oscar Mauricio Moreno nos pregunta que si el subsidio de las cajas de compensación tiene algunas restricciones. Mañana vamos a hablar mucho más de subsidios, Oscar, para que no te la pierdas, pero no sé, Leo, si tienes algo ahí para decir. Digamos que hay unas condiciones pues, más que restricciones y es que el de caja de compensación particularmente está pensado para personas que se ganen menos de 4 salarios mínimos. Pero eso no significa que sea el único subsidio que existe. Mañana vamos a profundizar porque el único que conocemos usualmente los colombianos es el de caja, pero hay subsidios que nos da el gobierno, hay unos subsidios de arrendamiento, hay unos subsidios para quienes ya tienen casa propia, hay unos subsidios que no restringen los ingresos familiares, entonces yo me puedo ganar 10, 12, 15 millones de pesos. Y en el imaginario está también una restricción que es muy posicionada, que es que yo tengo que vivir 5 años o 10 años en la vivienda. Eso ya no existe.
Perfecto, creo que con eso también respondemos ahí a la pregunta de Cristian Munera, que también preguntaba si la propiedad, es que si ya uno tiene propiedad, igual puede aplicar a subsidios. Cristian, hay unos subsidios a los que se pueden aplicar todavía con esa condición. Por aquí me pregunta Luis Alfredo Jiménez que si una constructora puede incrementar el valor final de una vivienda por concepto de inflación, después de haber ya firmado una compraventa. Ahí hay dos conceptos que mañana vamos a profundizar en el tema pues, de precios de viviendas, digamos, BIS, que son las que tienen acceso a la mayoría de los subsidios. Hay dos tipos de comercializaciones. Esto es un tema pues denso, por eso hay que tener 3 sesiones pues como tal de contenido. Pero las viviendas BIS o viviendas de interés social, el precio está determinado por el salario mínimo. Entonces se comercializan en 150 salarios mínimos al momento de escriturarse. Nadie sabe cuánto van a ser los salarios mínimos en el 2025 que a mí me entregan la vivienda. Entonces lo que hace el constructor es que él proyecta desde ya los salarios mínimos. Entonces el ejercicio que hicimos en la charla de hoy, si se dieron cuenta, era una vivienda de más o menos 170 millones de pesos, pero una vivienda que tiene acceso a subsidios porque el constructor está proyectando su entrega en el 2025. Entonces puede pasar que aumente un poquito el valor de la vivienda porque aumentó el salario mínimo, o mentiras que no aumentó tanto como el constructor lo tenía proyectado y la vivienda, el valor puede estar ligeramente por debajo. Pero ¿qué sucede ahí? Porque el constructor lo vende en salarios mínimos. Es precisamente para protegerlo a uno como comprador, porque el valor de la vivienda está dado en salarios mínimos, pero los subsidios también están dados en salarios mínimos. Entonces, si sube el valor de la vivienda, es porque subió el salario mínimo y porque subieron los subsidios. Y en teoría también le debe haber subido uno el ingreso, ¿cierto? Porque hay una condición natural del mercado laboral que usualmente tiende a estar cercano al salario mínimo. Entonces, por eso, si es una vivienda no BIS o que es una vivienda que no es de interés social, que su precio sí está dado en pesos, ¿cierto? Entonces, y yo te estoy vendiendo un apartamento que vale 400 millones de pesos para entregarte en el 2026, el constructor es quien asume el riesgo de los costos de la inflación. Incluso ahí uno se favorece. Si eso pasa para uno como comprador es súper bueno porque normalmente las nuevas viviendas pues ya van a estar mucho más caras y entonces ¿qué le permite a uno? Que yo compre un precio muy por debajo y ya después el valor de mi vivienda en el mercado va a estar mucho más alto. Maravillosa esa explicación, Leo. Y nos preguntan si sabes que si con el nuevo gobierno aplicarán los subsidios no BIS. Pues por ahora no tenemos pues como la certeza. Ese es un subsidio que hasta este 2022. Recuerden que los subsidios siempre están para viviendas nuevas. ¿Por qué para viviendas nuevas? Porque reactivan la economía, generan puestos de trabajo, estimulan pues todo el tema de la cadena de suministros y aparte pues nos ayudan a solucionar nuestro tema habitacional. Eso fue súper exitoso para la pandemia, pues digamos de los principales pilares de la reactivación económica. Entonces nosotros pues somos positivos y esos subsidios incluso ya han existido en el pasado. Los subsidios Fresh Noise no son algo nuevo, sino que antes lo que se hizo fue retomar una propuesta que existió en años anteriores pues para estimular nuevamente la adquisición de la vivienda. Esperemos a ver entonces qué en materia de subsidios qué trae el nuevo gobierno. Me pregunta Natalia Quintero, si se compra de contado una vivienda por inversión, ¿tiene derecho a subsidios? Depende de. Sí podríamos tener acceso a subsidios, ¿cierto? Esto, como les decía, tiene que ser, aquí para no cometer el error de ser impreciso, hay que hablar con Nati un ratico, conocer sus condiciones específicas, si tiene o no tiene vivienda, qué tipo de vivienda subsidiada quiere comprar, pero digamos que sí se podría hacer. Yo puedo comprar una vivienda. Hay opciones para eso, o sea, hay opciones, pero sí se necesita revisar bien el contexto porque dependerá de eso si el subsidio le aplique o no. Exacto, y sobre todo algo clave es que los subsidios tienen unos tiempos. Los subsidios, dependiendo del que yo quiera acogerme, algunos me los entregan de manera inmediata a través del financiamiento, pero otros requieren unos trámites de postulación, pues que digamos pueden tardar un poco más. En promedio en Colombia se demoran 11 meses. Yo siempre digo 11 meses para que le den unos 56 millones de pesos, monte uno carpa pues afuera de la caja de compensación. Pero es porque desconocemos, hay veces cuáles son los trámites y digamos las estrategias que debe utilizar para maximizar el aprovechamiento de los mismos. Perfecto. Para registrarse en la plataforma debe ser un usuario de protección o correo personal. Yo les recomiendo que sea con correo personal, o sea, lo pueden hacer con cualquiera, pero mi recomendación es que lo hagan con un correo personal también.
o tiene que ser, no me acuerdo, Leo, tiene que ser con el de protección. No hay necesidad, nosotros lo reconocemos por unas integraciones que tenemos pues con el fondo de empleados, entonces lo reconocemos ya automáticamente como asociados pues del fondo. Ahí digamos, para responder la inquietud de Chris, para quienes entraron más tardecito, acuérdense que el proceso es muy fácil, ingreso para cada uno recibir su mentoría, ingreso al fondo de empleados, a la página propia de nosotros, creo la cuenta, este enlace está en el chat de Alejandro, nos lo va a compartir nuevamente. Cuando yo creo la cuenta de vecindario me dice, bueno, ¿usted dónde quiere comprar? ¿En qué ciudad? ¿En qué zona? ¿Con quién lo quiere hacer? Si tiene ahorros, no tiene ahorros, si tiene cesantías, no tiene cesantías, si está apenas empezando su vida laboral. Con esa data vecindario tiene unos algoritmos y una inteligencia artificial que me empiezan a recomendar proyectos y inmediatamente yo hago mi diagnóstico completo. Vecindario me asigna un consultor de vivienda que se va a estar comunicando conmigo proactivamente, que yo también le voy a poder escribir a través del WhatsApp, que me va a mandar un correo electrónico y ya para buscar un espacio, hacer unos ejercicios financieros, mirar opciones. Ustedes saben que para los gustos, los colores y todos tenemos objetivos pues particulares. Perfecto, me están preguntando que si el espacio queda grabado, sí, va a quedar grabado. Si necesitan de pronto el acceso al link, me pueden escribir a mí. Y el acceso para mañana les va a llegar ahorita para que estén pendientes de aceptar pues, la invitación para que puedan acceder mañana a la charla de subsidios. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, nos preguntaron algo del fondo, pero ya mi compañera Isabel fue muy amable en responder. No, si no tienen más preguntas, yo creo, Leo, que podemos dar por terminado este espacio el día de hoy. Sé que mañana vamos a tener también una acogida impresionante porque la gente quiere saber qué hay en materia de subsidios y es muy importante también que podamos derribar esos mitos que hay en este tema pues, de los subsidios. Y bueno, qué rico hacerlo de manos de expertos. Entonces, Leo, mil gracias por esta jornada de hoy. Los esperamos mañana entonces. Estén pendientes de sus correos porque les vamos a enviar la invitación ahí. Y muchísimas gracias por estar aquí presentes en este espacio que creo que fue supremamente provechoso el día de hoy. Y mi invitación, sin dudarlo, es a tomar acción, como dice Leo, y tomar acción puede ser cosas mínimas como empezar a ahorrar o tomar acción puede ser cosas mínimas como ir a crear su perfil en vecindario y darle una revisada a los proyectos que están ahí y que puedan conversar pues con el asesor. Entonces son pasos chiquiticos que podemos ir haciendo para cumplir ese sueño de tener casa propia o de invertir porque sabemos que la inversión inmobiliaria es una excelente opción. Leo, mil gracias. Muchas gracias, Aleja, que terminen de pasar una buena tarde y que consigan su vivienda ideal y sus inversiones multimillonarias. Hasta pronto. Que así sea. Amén. Feliz tarde a todos.